Buenos días a todos. Buenos días, ingeniero. Bueno, yo no estoy en condiciones de pasarles clases en vivo, de manera, pero que tengo acá un video de la anterior semestre. Se los voy a pasar, es sobre transporte de interfase, que era el tema que teníamos que avanzar. Queda pendiente el tema de análisis dimensional del capítulo 3, queda como asignación para que ustedes lo vean, ¿ya? En todo caso, vamos a hacer una rápida revisión cuando reiniciemos clases, Dios mediante. Ahora les voy a pasar este video que no está editado, está con todos sus errores de grabación, pero donde yo pueda y esté repetido lo voy adelantando de manera que ponga atención. El video pues, va a durar 55 minutos solamente, máximo. Bueno, eso es todo. Entonces voy a comenzar a proyectar. En todo caso, le voy a rogar a ver quién puede ayudar para que me diga si sale bien, si está bien la imagen, el sonido. Se ve y sale bien. Buenos días. Gracias. Entonces comenzamos. Iniciamos nuestra clase de hoy revisando primeramente el tema de transporte de interfase. En esto quiero indicarles que hasta ahora nosotros hemos visto la ley fundamental de Newton de la viscosidad, hemos visto también balances envolventes. Hasta ahí habíamos analizado todos los problemas sencillos y con flujo laminar, con flujo de régimen laminar, ¿no? Sin embargo, cuando vimos ecuaciones de variación, pese a que lo vimos muy rápido, pero ahí también vimos ya soluciones más generales, solamente que son ecuaciones muy complejas, complicadas, pero ya también esas ecuaciones todavía ahí están desde el punto de vista del régimen laminar. Hay un capítulo en el libro texto que se llama, que trata sobre el flujo turbulento y sobre transporte de movimiento en estado no estacionario, o sea, dependiente del tiempo. Esos dos temas no los vemos acá, no los estamos viendo, y por eso es que esas soluciones que se plantean en el capítulo 5, me parece, de flujo turbulento, es donde se abarca ya el flujo turbulento, que es el caso de la mayor parte de los problemas en general, ¿no? Obviamente que la parte siempre básica es el flujo laminar. Ahora, como no hemos visto el capítulo 5, entonces hoy
estamos viendo este capítulo de transporte de interfase, que está en el capítulo 6 de su libro texto. Y este capítulo, este tema, en realidad viene a resolvernos el gran problema que existe en la transferencia de movimiento, ¿no? Entonces, justamente aquí es lo que hacemos nosotros, resolvemos nosotros nuestro problema, debido a que anteriormente las soluciones que podíamos, los planteos que podíamos hacer para resolver nuestros problemas era con el auxilio de las ecuaciones de variación del capítulo 3 y reformadas en el capítulo 5, ampliadas para el régimen laminar o turbulento. Ahora ya vemos nosotros ecuaciones de variación, pero ya no las vamos a utilizar solamente las ecuaciones de variación para resolver algunas cuestiones que veremos más adelante. ¿Debido a qué? Debido a que las ecuaciones de variación para plantear soluciones prácticas son muy complejas para resolverlas y requieren de mucha información. Entonces, definitivamente ese no sería un método no sería un método adecuado para poder resolver nuestros problemas en la práctica. Por eso se ha planteado este método alternativo que se llama transporte de interfase. Y este método, ¿no? Que es de la mayor parte de interés en todas las ingenierías de los procesos, ¿no? La resistencia a los procesos de transporte se encuentra en una delgada capa junto a la interfase sólido-fluido. Cuando volvamos a ver la pizarra luego, voy a mostrarles, o si no ustedes deben, la verdad es que no tuvimos más, solamente no pudimos tener clases, pero es bueno que ustedes se anoten que la siguiente ecuación básica, ¿no? Que dice que la velocidad con la que se realiza un proceso es directamente proporcional a la fuerza impulsora e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que saber nosotros, primeramente, si nosotros nos esforzamos en aplicar una fuerza impulsora adecuada o suficiente, pero podemos mejorar el proceso si nosotros sabemos dónde está la resistencia. Porque dice que si la resistencia es mayor, como ustedes pueden ver en la ecuación, la velocidad del proceso sería menor, ¿no? Entonces, mejor se las voy a escribir en la pizarra para que ustedes puedan. Vamos a ver si ustedes ahí se puede ver la pizarra ahí. Sí, se puede ver, ingeniero. Ahí está bien. ¿Ahí está bien? Ahí. Sí. Ya. Entonces les voy a escribir ese punto muy importante que ustedes siempre va a tener presente, porque que no manejen esta ecuación es básica, porque con esta ecuación ustedes se tienen que preguntar dos cosas. Para que controlen un proceso, ¿ustedes quieren que sea rápido o quieren que sea lento? No siempre queremos que sea rápido, a veces queremos que sea lento. Vamos a ver los dos ejemplos. Entonces, la velocidad con la que se realiza un proceso, dice, es proporcional a la fuerza impulsora, directamente proporcional e inversamente proporcional a la resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué es una fuerza impulsora? Por ejemplo, si nosotros tenemos el caso, por ejemplo, vamos a hablar del calor, que es un caso mucho más sencillo. Por ejemplo, si ustedes tienen en un proceso de transferencia de calor, por ejemplo, si ustedes quieren que no salga el calor del cuerpo, se pone un abrigo. Entonces, ¿qué están haciendo al ponerse el abrigo? Como la fuerza impulsora no pueden manejarla, porque si afuera está a 10 grados y ustedes están a 36 grados, entonces hay un gradiente de temperatura ahí que hace que el calor fluya. Entonces, ¿qué hacen ustedes para mejorar eso? Aplican la resistencia, para que la velocidad de transferencia de calor sea más lenta. Entonces, de esa manera, se ponen el abrigo. ¿Qué hace el abrigo? Ofrece una resistencia a que no salga el calor, ¿no es cierto? Y a la inversa, cuando hace calor, ¿no?, nosotros tenemos una fuerza impulsora que no la podemos manejar, porque tenemos una temperatura, la temperatura del medio ambiente no la podemos manejar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sacamos
el abrigo, nos ponemos alguna ropa ligera para que no nos ofrezca tanta resistencia a la transferencia de calor. ¿Está claro? Entonces, esta cuestión es muy importante que la tengan presente en todos los procesos. Ok, entonces, continuamos. Como les decía, entonces este método, ¿no?, nos permite ahora resolver un problema con unas características muy importantes, ¿no? Porque este método es menos complejo, necesita menos información, pero sí lo que lo que necesitamos es tener mayor experimentación, datos experimentales, ¿no? Entonces, pero vamos a ver a continuación cómo es que se pueden generar esos datos experimentales, ¿no? En la práctica, generalmente nosotros en los procesos que se presentan en nuestra ingeniería, están el flujo en conducciones, donde es necesario, digamos, relacionar el caudal volumétrico con la caída de presión, o también el caudal volumétrico con, ¿no? Hasta este momento hemos podido relacionar el flujo volumétrico con la caída de presión. ¿Cuánto necesitamos nosotros de producir, qué diferencia de presión para tener un caudal volumétrico, ¿no? Entonces, ese es un caso, flujo en conducción, y el otro es flujo alrededor del cuerpo sumergido. Ahí nosotros tenemos el tema de la fuerza de resistencia que proporciona o que tiene que ver o que tiene que relacionarse con la velocidad de aproximación. Muy bien. Entonces ahí tenemos dos casos y ahora vamos a plantearnos nosotros la solución para estos dos casos, ¿no? El primer caso. Cuando, de hecho, para los dos casos que vamos a ver, se define el factor de fricción de una forma muy general. ¿Cuál es esa forma general de definir el factor de fricción? Con esta ecuación que dice que la fuerza Fk de rozamiento, que llamamos así, que es esta la fuerza de rozamiento, dice que esa es igual al factor de fricción por el área característica, en este caso tenía que ser el área de rozamiento, ¿no? Pues, o sea, un área característica de rozamiento y la energía cinética característica por unidad de volumen. Eso es lo que tenemos que nosotros definir para cada caso, ya sea para flujo en conducciones o para flujo alrededor de objetos sumergidos, como puede ser una esfera o puede ser un tubo también, como en el caso de un intercambiador de calor. Y entonces, nosotros tenemos esta es la cuestión que define en forma general el factor de fricción. Ahora, si vemos los dos casos particulares que tenemos, uno es el flujo en conducciones, entonces, ¿cómo quedaría definido el factor de fricción? Esta es la ecuación de definición del factor de fricción para flujo en conducciones. ¿Qué dice? Dice que F, ¿no? O sea, la Fk es igual a F por el área característica que es 2πrl y por la energía cinética característica que es un medio de la densidad por la velocidad media al cuadrado. Cuando veamos una figura adelante y tengamos la pizarra, les voy a explicar la diferencia, para que quede claro para ustedes qué es una velocidad media y qué es una velocidad local, ¿ok? Por el momento, la velocidad media es aquella que está relacionada con el caudal volumétrico y el área de flujo del conducto, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el caudal volumétrico es igual a la velocidad media por el área de flujo, ¿ok? Ahora, esta área de acá característica, ¿qué es el área? Es el área lateral del cilindro. Como ustedes pueden ver acá, este es el cilindro, ¿no? Este es el cilindro. Fk es la fuerza de rozamiento que se da sobre la superficie del tubo. Esa es la Fk. Y si el fluido está yendo para abajo, la Fk es a la inversa, la fuerza de rozamiento que se opone, ¿no es cierto? ¿Y qué fuerza más tenemos acá? Tenemos la fuerza debido a la gravedad, que es la fuerza que llamamos el peso, que es fuerza de gravedad, y la fuerza de presión con la que está moviéndose el fluido. Bueno, nosotros acá lo que necesitamos es definir cuál es el área característica. El área característica es, si el radio de este tubo es L y la longitud es L, entonces el área de todo este cilindro desarrollado, como si fuera un rectángulo, es 2πr por L. ¿Está claro?
Eso creo que en algunos casos hemos explicado, aunque quiero decirles que ha habido muy escasas consultas, ¿no? Pero ya vamos a mejorar en la próxima semana con las clases que vamos a hacer prácticas, con el ayudante y mi persona, ¿no? Bueno, entonces, yo tengo acá, ustedes tienen que tener claro que esta es la definición del factor de fricción para flujo en conducción. Hasta aquí llega. Pero resulta que yo acá, para sacar el factor de fricción, yo tengo una incógnita acá, que es FK. Entonces, para poder calcular el factor de fricción, yo tengo que hacer un balance de fuerza. Y este balance de fuerza, ¿qué dice? Que FK es igual a F del peso más F de la presión. Eso es lo que escribimos acá. FK. ¿Y cuál es la fuerza de presión? La fuerza de presión es la que se da la P0 que está aquí y la PL que está aquí. Porque aquí la longitud del tubo es L. Entonces P0 menos PL es la presión por unidad de área. ¿Cuál área? Esta área. Pero ya esta área ya no es la área de todo el cilindro, ¿no es cierto? Es el área del tubo, o sea, el área seccional. Y esa área seccional es el área de una circunferencia. En este caso sería pi por radio al cuadrado si nuestro tubo tiene el radio R. ¿Vale? ¿Está claro? Entonces, yo tengo acá que la fuerza de presión por el área es la fuerza de presión, esta. ¿Y cuál es la fuerza del peso? Sería más, dice, ¿no? Más la fuerza de peso. ¿A qué es igual el peso? A masa por gravedad. ¿Cuál es la masa? La masa la vamos a poner en función de la densidad. Si yo pongo densidad, yo necesito multiplicar por el volumen. ¿Cuál es el volumen del fluido que está en este tubo? Es pi por radio cuadrado por la altura, que en este caso sería H0 menos HL, que es L, ¿no? Pero ponemos H0 menos HL, listo. Muy bien. Entonces, ya tenemos nosotros acá la FK en términos de valores que nosotros podemos medir. Ahora, ustedes recordarán en el capítulo 2, se ha definido una P así estilizada como igual a una P minúscula o una P imprenta más ρGH. Así se define esta P estilizada así, P manuscrita, ¿no? Esta representa, entonces, cuando yo pongo esto, estoy representando la fuerza combinada de presión y gravedad, ¿no? Las dos fuerzas están ahí, de presión y gravedad. Cuando ponemos estas P0 mayúsculas, y no se olviden que eso representa la P0 menos PL, digamos, manuscrita. Sin embargo, yo les recomiendo que ustedes siempre escriban esta ecuación y se eviten, y de esa manera faciliten la solución de los problemas que se puedan dar. Entonces, con esta ecuación pueden trabajar mejor que con esta, porque esta implica que hay que considerar lo demás, ¿no? Muy bien, seguimos. Si resolvemos nosotros esto FK, reemplazamos acá, ¿no? Si reemplazamos acá, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá ya que FK está en términos conocidos, y de ahí despejamos F. Si despejamos F, aquí va a ser igual, si ustedes se fijan, aquí tomaron la última ecuación, ¿no? F va a ser igual a FK. ¿Qué es FK? Es todo esto, ya está. P0 menos PL por pi radio al cuadrado. ¿Y qué va abajo? Va 2pi RL por un medio de la densidad por la velocidad media al cuadrado. Simplificando todo, queda que la ecuación del factor de fricción para calcular, para determinar el factor de fricción para flujo en conducciones, donde el diámetro de la tubería es D y la longitud del tubo es L, entonces tenemos que utilizar esta ecuación. Y en otras palabras, este F definido así se llama factor de fricción de Fanning. ¿Ok? ¿Cómo están hasta acá? ¿Han entendido? ¿Está la razón? Sí, ingeniero. ¿Está bien? Quiero que sí, por favor me acompañen, ¿ya? Igual sí. También creo que ya llegó María Beatriz Apaza, ¿no? Que ha estado pendiente también acá haciendo consultas. Ok, entonces, pero cualquiera puede preguntar, ¿no? O sea, cualquiera puede preguntar y no hay problema, ¿no? O sea, no quiere decir eso que solamente le damos está abierto el micrófono para que ustedes puedan hacer la consulta, ¿ok? Seguimos. Entonces, esto
Esta es la definición del factor de fricción y esta es la fórmula para calcular el factor de fricción. Muy bien. Para empezar, para continuar, vamos a decir que este cálculo es muy limitado porque solamente sirve ese factor de fricción para este caso. Y vean ustedes de cuántas variables depende el factor de fricción. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 variables. 5 variables, de 5 variables depende el factor de fricción. Entonces ya más adelante vamos a ver cómo hacemos para que el factor de fricción tenga un menor número de dependencias y podamos trabajar con gráficas que sean, nos permitan calcular el factor de fricción para cualquier flujo de tubo y en cualquier tubo. Seguimos adelante. Muy bien. ¿Cuál era el otro caso? Era flujo alrededor de cuerpos sumergidos. ¿Qué teníamos para eso? Por ejemplo, tenemos una esfera. Si ustedes se acuerdan, la FK era igual a ¿qué? A F por el área, por la energía cinética característica por unidad de volumen. Entonces, para este caso, ahora nosotros vamos a definir, ¿no? Voy a volver para atrás. Ya, vamos a definir. Aquí este caso es el caso de flujo alrededor de una esfera sumergida. ¿Qué quiere decir esto? Que la esfera puede estar cayendo en el fluido o da lo mismo que el fluido vaya hacia arriba, es lo mismo. Da lo mismo que la esfera caiga o que el fluido vaya alrededor de la esfera pero hacia arriba, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál sería el área característica? Acá en este caso, ¿no? El área característica, que es esta, ya no es el área de toda la esfera, sino es el área proyectada de la esfera. Si ustedes ponen una pelota, por ejemplo, al sol y la proyectan su sombra de la esfera, ¿qué va a ser? Va a ser una circunferencia, ¿no es cierto? Y el área de esta circunferencia, que es igual a pi por radio cuadrado. Entonces, para este caso, se acepta o se asume que el área característica es pi por radio cuadrado. Y la energía cinética característica es un medio de la densidad por la velocidad. Esta velocidad en el libro texto tiene en B infinito, ¿no? Ese es el símbolo de infinito. Como diciendo que es una velocidad que viene de muy lejos y pasa, ¿no? Esa es la velocidad. Yo le llamo siempre velocidad de aproximación y de paso que tiene el fluido alrededor de la esfera, ¿no? Ok, esa es la definición entonces para el factor de fricción para el flujo alrededor de la esfera. Muy bien. Ahora, otra vez, si yo despejo de acá, yo quiero saber cuánto vale F. Otra vez no conozco FK. Yo les recomiendo que tomen nota de estos vectores y en el anterior caso también escríbanlo porque así se van a dar cuenta por qué se suma tal cosa o por qué se resta. Aquí de paso vamos a corregir un ejemplo que no he podido corregirlo, iba a corregirlo, pero no. Como este es una publicación de UBA, no la he querido, está con los derechos de autor, no la he querido modificar, pero está en el libro texto de manera que no hay ningún problema. Entonces, lo que quiero decirles acá es que el balance de fuerzas, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Si ustedes se fijan, sería la fuerza de flotación y la del empuje, ¿no? La fuerza de flotación más la fuerza de rozamiento, que van en esa dirección porque la esfera está cayendo, dice que esa es igual al peso de la esfera. No hay más fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo hago el balance de fuerza va a ser Fk más F de flotación igual a la fuerza del peso. Muy bien. Si ustedes escriben ahora, ¿a qué es igual la fuerza de flotación? Ustedes van a ver ahí que la fuerza de flotación va a ser la fuerza de flotación sería la masa por la gravedad, pero ¿de la masa de qué? Del fluido desplazado por la esfera, no cuando es flotación, el fluido desplazado. ¿Y cuál sería la masa del fluido desplazado? Sería la densidad del fluido por la gravedad por el volumen de toda la esfera. Entonces aquí esta es la fuerza de flotación. Pero esta, como ustedes han visto, está en el primer miembro, ¿no es cierto? Sería Fk más esto. ¿Me están siguiendo, no? Ahora, ¿qué queda en el otro lado? Esto está mal, ¿no? Esto está al revés. Esto debería ser aquí, vamos a poner, a ver, lo van a corregir. ¿Tiene su libro texto a la mano?
Sí, ingeniero. Ya, entonces esta está mal. Esta debería ser la de la esfera, y esta tendría que ser que no tenga nada, ¿no? Que no tenga nada, ¿no? Bueno, aquí vamos a poner. Esta sería la de la esfera. No soy muy diestro en manejar esta cosa. Esta es la de la esfera. Y aquí no tiene nada, esto ya no es nada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ustedes pusieron... a ver, la esfera estaba cayendo, por tanto, por eso... Y aquí este signo tendría que ser aquí más, ¿no? Y cuando vaya a este otro lado, esto va a ser más igual. Entonces ya hay que hacer una serie, digamos, hay que hacer una serie de arreglos, ¿no? Entonces ya tenemos. Nosotros tenemos entonces acá que FK más 4/3 de pi por radio al cubo por la gravedad por la densidad del fluido es igual a 4/3 del peso de la esfera ya. El peso de la esfera que es igual a 4/3 de pi por radio al cubo por la gravedad por la densidad de la esfera. Eso sería, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros ya tenemos, ¿no? La fórmula del valor de FK. Y como ya tenemos el valor de FK, ahora igualamos FK con esta ecuación. ¿Qué tenemos? Tenemos esta. Aquí sí ya está bien la respuesta, ¿no? Entonces, simplificando entre estas dos ecuaciones, simplificamos que vamos a tener 4/3 de G por D sobre velocidad de aproximación al cuadrado por la densidad, y acá está bien ya. Densidad de la esfera menos ρ sobre ρ. Está bien. Muchas veces le llaman coeficiente de resistencia. Muy bien, como ustedes ven acá, esta ecuación sirve para calcular el factor de fricción. En cambio, esta ecuación es la definición del factor de fricción. Si vemos ¿cuántas variables depende? Depende de 1, 2, 3, 4 variables, ¿no? Tenemos 4 variables. Y si es que la gravedad varía, también van a ser 5. Entonces, pero generalmente la gravedad la asumimos constante, porque en la práctica no es mucha la variación. Ok, entonces, ya tenemos definido cómo calcularlo. Ahora, el problema, como les decía, ¿no? El problema es, como les decía, aquí depende de 4 variables. En el anterior caso dependía de 5 variables. Y solamente estas ecuaciones sirven para calcular el factor de fricción para ese sistema, nada más. Entonces, necesitamos un análisis dimensional. ¿Para qué sirve el análisis dimensional? ¿Se acuerdan ustedes? Hemos visto en el capítulo 3, ¿se acuerdan el otro día cuando les dije? El análisis dimensional sirve para dos cosas, ¿no? Sirve para, primeramente, para hacer cambio de escala, por ejemplo, ¿no? Si ustedes cambian la escala, entonces pueden plantear las ecuaciones adimensionales de variación, utilizando los factores de escala que son los grupos adimensionales del capítulo 3. Al final del capítulo 3 está eso. Y de esa manera ustedes pueden resolver el problema del análisis del cambio de escala, ¿no? Bueno, cuando hacemos un cambio de escala no podemos hacer regla de 3. No sé si les di un ejemplo de ese tipo. ¿Se acuerdan o no? ¿O no les di? No. A ver, les voy a dar un ejemplo, ya que así muy casero. Por ejemplo, ustedes, una taza tiene, digamos, 1/4 litro, por decir algo. Una taza, cuando ustedes quieren una taza de café, la quieren endulzar y le echan azúcar, ¿y cuánto tiempo agitan la taza para poder, digamos, mezclar el azúcar? Unos 15 segundos, digamos. No van a utilizar más, ¿no? Más tiempo no. Pero si ustedes tienen un día de campo y son 25 litros de café que tienen que endulzar porque hay mucha gente, entonces van a agregar el azúcar y van a tener que agitar, ¿no es cierto?, el balde de café. Entonces, si hacen una regla de 3 simple, dicen, ¿no?, con 0,25 litros, 15 segundos, con 25 litros, X segundos.
Esa es una regla de 3 simple. Así necesitarían con ese, el resultado les daría 1500 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que serían 25 minutos. ¿Ustedes creen que van a estar agitando el balde 25 minutos para eso se enfría, ¿no es cierto? Agitarán pues 1 minuto, ¿no? Cuando mucho. Y eso. Entonces, no se puede hacer regla de 3 simple para poder hacer un cambio de escala. ¿Ok? ¿Está claro, no? Entonces, para eso se utiliza el análisis dimensional. Esa es una gran utilidad que tiene el análisis dimensional. La otra gran utilidad es la que ahora vamos a aprovechar nosotros. ¿Qué pasa? Ustedes tienen el factor de fricción, quisiéramos que no dependa de tantas variables. Entonces, veamos cómo nos podemos auxiliar con el análisis dimensional para ver que el factor de fricción no dependa de tantas variables, sino que dependa de menos parámetros o menos cosas, ¿no? Y si es posible, bueno, si es el análisis dimensional, vamos a poder hacerlo depender de algún grupo adimensional o algunos grupos adimensionales. A ver, veamos cómo resulta. Entonces, para hacer el análisis dimensional, yo necesito hacer algunas asunciones, ¿no? Una es, por ejemplo, que vamos a hacer para una tubería lisa horizontal, que el flujo va a ser estacionario, que las propiedades físicas, densidad y viscosidad van a ser constantes. Considerando esta figura, esta situación, vamos a poder hacer nuestro análisis dimensional, porque tampoco no se puede hacer en términos generales, ¿no? Pero sí los resultados que obtengamos acá los podemos, de alguna manera, tomar como referencia para otros casos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, una vez que tenemos esa situación, ¿no? Yo me planteo ¿a qué llegó la fuerza de rozamiento sobre la pared del tubo? A ver, cuando ustedes, esto voy a necesitar nomás explicarles en la pizarra otra vez. ¿Ahí está bien? Entonces, es bueno, es que esto necesito explicar. Digamos que el tubo es este, ¿no? Esta es entonces, cuando yo hago el balance cuando hago el perfil de velocidad, digamos, si el sistema es, digamos, el sistema, ¿no? Estas son las velocidades. Aquí, esta sería la velocidad local de Z. Aquí vamos a aprovechar la ocasión para explicar la diferencia entre una velocidad local y una velocidad media. Pero primero vamos a explicar de dónde sale esa fuerza. Entonces, cuando yo veo acá, quiero hacer el perfil del esfuerzo de corte, que es el perfil de velocidad. Ahora, si aquí está la mayor velocidad, quiere decir que entonces aquí está el menor esfuerzo. Entonces, el perfil del esfuerzo de corte sería este. Este sería el perfil. Como la variable principal del movimiento es Z, este sería tau Z LZ, porque Z es la dirección principal y E es la otra dirección, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos. Entonces, el esfuerzo de corte acá es 0, pero no importa. Pero ¿cuál es el esfuerzo de corte que se da aquí en la pared del tubo? ¿Cuál es? Este esfuerzo de corte se llama tau LZ, evaluado en R. En R igual a L. ¿Por qué? Porque el tubo tiene un radio L y esta R igual a L. ¿Está bien? Entonces de ahí sale este valor de tau LZ de R igual a R. Y esto se multiplica por el área del tubo, o sea, todo este tubo, ¿no? O sea, si este es el tubo, por toda el área del tubo, ¿no? Todo. Entonces, ¿y cuál es el área de este tubo, digamos? El área del tubo, así, todo. Esta área es 2pi RL. Ese es el área de todo el tubo. Y eso es lo que está explicado, está puesto en términos de la integral doble. Aquí, si ustedes se fijan, 2pi RL. Entonces, con esto, antes de volvernos, vamos a explicar el tema de la velocidad local y de la velocidad media, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Me paran, por favor. Aquí. Vamos a ver. Aquí el caso lo voy a hacer con dos
ustedes tienen acá la velocidad local. La una raíz cuadrada, ¿no? Esto. Y esta es la otra FK que obtuvimos anteriormente. Entonces aquí la combinamos y ¿qué tenemos? Tenemos esta ecuación. ¿Para qué tuvimos esto? Aquí hemos aplicado la ley de Newton de la viscosidad. ¿Por qué aplicado la ley de Newton de la viscosidad? Porque dijimos que el fluido tenía propiedades constantes. Los fluidos que tienen la propiedad constante, la viscosidad constante, son newtonianos, ¿no? Solamente los fluidos que no son newtonianos, los no newtonianos no tienen la viscosidad constante, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos acá, y está evaluado en R igual a R, porque ahí es donde el esfuerzo de corte está manifestándose en la superficie del tubo. Muy bien, ya tenemos F en función de esta ecuación. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Para ver cómo la ecuación de variación de BZ respecto de R, a ver, la sacamos de las ecuaciones de variación. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener ya adimensionada, vamos a tener dBz asterisco. Esto no voy a exhibirles ahora porque no podemos tener podemos poner tanto detalle así por esta clase. Pero sí, esta BZ asterisco respecto de R asterisco es esta BZ respecto de R que ha sido evaluada, ¿no? Ha sido sustituida por las variables adimensionales. ¿Qué variables teníamos acá? Teníamos R asterisco. ¿Cuál es la longitud característica? El diámetro del tubo. En la presión adimensional, ¿cuál es la presión de referencia? La presión atmosférica o la presión de la superficie. Después aparece acá un grupo adimensional que se llama diámetro por velocidad media por la densidad sobre la viscosidad. Por eso me apresuré a querer explicar bien qué es velocidad media y qué es velocidad local, para que ustedes nunca la confundan y sepan que esta es una velocidad media. O sea, en el reino ustedes tienen que trabajar con una velocidad media. Ok, una vez que tenemos esto, ya está la ecuación adimensional. ¿Qué hacemos? Ahora decimos, bueno, ¿esto de qué depende? Esta ecuación, ¿de qué depende? Acá hay varias cosas que no tienen unidades, ¿no? Aquí es DL, Reynolds, y esto tampoco depende. Esto es finito, Z es también de 0 a L, o sea que no hay dónde perderse. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos nosotros acá finalmente que decir que de acuerdo a la ecuación adimensional, la B asterisco depende de R asterisco, Z asterisco y Reynolds. Y si aplicamos las condiciones límites a esas ecuaciones, tenemos que R asterisco igual a 1 medio, BZ asterisco igual a 0, etcétera, etcétera. ¿Y a qué conclusión llegamos finalmente? Que decimos que entonces el factor de fricción que estaba en esa ecuación va a ser función del Reynolds y del factor L por R, si es que el flujo no está completamente desarrollado, ¿no? Entonces eso es, fíjense ustedes que ya el factor de fricción acá lo hemos puesto en función del Reynolds, o sea que ya está en función ya no tiene tantas variables. Aquí hemos metido 4 o 5 variables. Ahora este L sobre D funciona cuando el flujo no está completamente desarrollado, tal vez para el caso, digamos, de flujo laminar, pero generalmente en perfiles desarrollados, ¿no?, la velocidad no es función de la longitud del tubo y por tanto el factor de fricción generalmente es función del Reynolds. ¿Listo? Ya tenemos una gran cosa, ¿no?, que hemos llegado a esta ecuación. Ahora, quiero yo mostrarle, ¿no? Aquí está. Le voy a mostrar esta curva, ¿no? Vamos a ponerla un poquito más grande. Ingeniero, esas variables con asterisco son adimensionales, ¿no? Son adimensionales. Por ejemplo, esa presión con asterisco sería la presión absoluta, ¿no? Y sería eso la presión... La presión asterisco es una presión adimensional. Ahora, cuando están en el otro miembro P, y se la refiere a la P0 y se divide entre una magnitud similar a la presión para que se adimensione. ¿Y qué hemos utilizado para dimensionar ρ B cuadrado? Entonces no
no hemos utilizado cosas que no se pueden utilizar, porque la velocidad también la podemos determinar, la podemos manejar, ¿no? Entonces, por eso es que esa presión asterisco es una presión adimensional. ¿Y la otra presión que estaría restando cuál sería? ¿Cuál? No, P asterisco está en un miembro. Y ese P asterisco, bueno, ya me olvidé ahorita. Quiero explicarlo esto y cuando volvamos a esa ecuación la muestro, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ya, no, le voy a indicar. Lo que quiero es con esta gráfica, ¿no? Indicarles que eso que dijimos nosotros, F igual, que F es función del Reynolds, aquí está. Este es el Reynolds y esto es F. Solamente que aquí hay una escala logarítmica y acá una escala logarítmica. Entonces, ¿cómo interpretamos esta gráfica? Esta es para flujo en tubos. Dice que el factor de fricción es igual a 16 sobre Reynolds desde 100 hasta 2100, acá. De 2100 a 4000, que es por acá, no se trabaja en ese rango porque es inestable. Entonces, pero de 4000 para arriba hasta 100.000, ustedes, si el tubo es completamente liso, entonces ustedes pueden utilizar, calculando para tubos lisos, que el factor de fricción es igual a 0,0791 sobre Reynolds a un cuarto directamente si es el tubo liso. Y si el tubo es rugoso, el fabricante de los tubos le va a decir qué rugosidad relativa tiene su tubo. Entonces, con la rugosidad que tenga el tubo, ustedes ya no trabajan con unidades de litros, sino trabajan ya con las gráficas que están punteadas. Eso sería. Y cuando es laminar directamente es 16 sobre Reynolds. No se olviden que este 16 sobre Reynolds es el factor de fricción que se calcula para cuando para las condiciones, cómo ha sido definido el factor de fricción en nuestro caso. En algunos libros de operación unitaria aparece como 64 sobre Reynolds. ¿Por qué? Porque han utilizado, en lugar, ese 16 ya no es 16, es 64. Ustedes lo van a averiguar como tarea, vean en su libro de operación unitaria, para que vean que en la única cosa que por ahí difiere esta curva con los libros de operación unitaria. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es saber cómo está definido el factor de fricción para que no tengan errores, ¿no? Nada más. Entonces, aquí utilizan, ya saben cómo está definido el factor de fricción, pueden utilizarlo. Volveremos entonces a nuestra gráfica para poder bueno, aquí yo le decía, tenemos función de Reynolds, nos preguntaba su compañera acá, esta era, ¿no? ¿Quién habló? Sí. Ya, esta presión usted preguntaba, ¿no? ¿Cómo es que se adimensiona? Se adimensiona con valores, digamos, de variables o de constantes o de cosas conocidas. Entonces, la presión que ustedes van a tener en la ecuación de variación es P. Es P. Esa P yo la dimensiono refiriéndola a la P0, que es una presión de referencia, que puede ser la presión atmosférica, y la divido entre ρB cuadrado. Si usted hace un análisis dimensional de la presión y del valor de ρ por velocidad al cuadrado, seguro que este ρ por velocidad al cuadrado va a tener las unidades de Newton por metro cuadrado. Si ustedes se fijan acá, va a dar eso, Newton por metro cuadrado, ¿no? Entonces, directamente ya así, ustedes tienen un término de la presión adimensional. Lo que importa es adimensionar. No sé si me entendió. O sea que aquí esto es una presión de referencia y esto de que está en el denominador es un valor equivalente a las unidades, a la magnitud presión. Rho, ¿qué es Rho? Kilogramos por metro cúbico. ¿Y qué es B cuadrado? Metro cuadrado por segundo cuadrado. Entonces, si ustedes hacen eso, a ver, pueden hacerlo. Yo tendría ahí, presión sería Newton por metro cuadrado. O sea, ¿qué es eso? Newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Eso es Newton
por metro cuadrado sería eso, y esto dividido entre ρ, que es kilogramos, masa por metro cúbico, y multiplico por la velocidad cuadrada, que es metro cuadrado por segundo cuadrado. Ustedes van a ver que... ¿Sí? ¿Ya lo verificó? Disculpa que la interrumpa, no estamos bien. ¿Estás escribiendo la pizarra? Escribiendo, le estoy hablando de las unidades solamente. Ah, ok. ¿Ya? A ver, le repito entonces. Usted tiene acá la relación de presión sobre esto, y eso quiere decir que no tiene unidades esta P asterisco. Entonces, para saber que no tiene unidades, usted pone el ejercicio de magnitud ahí. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos eso, ya tenemos este valor, tenemos ya de qué depende. Ahora veamos, ya no voy a ver ahora el análisis para el caso de flujo alrededor de la esfera. Eso lo van a ver ustedes como revisión, por favor, ¿no? Para poder ganar tiempo. Lo que nos quedaría aquí, no, ya ahí se acaba, esto, el transporte de interfaces se acabaría acá. ¿Le ha entendido bien a esa cuestión de la presión? ¿Cómo es? ¿Quién me habló? Ahorita lo está haciendo y sí me sale de mencionar. Le sale de mencionar, muy bien. Eso es importante que lo haya hecho, así que está convencida, ¿no? Y ya sabe cómo se adimensiona una variable también. La variable que es variable es esta P que estoy señalando. Está yendo así, ¿no? Esta es la velocidad de aproximación. Entonces, Fuerza del peso. sí. ¿Me puedes repetir de nuevo lo que es la fuerza de flotamiento, que me queda media? Ya. Aquí había una fuerza. Ya. Muy bien. Aquí había una fuerza que se llama fuerza de flotación, la fuerza de rozamiento de la FK, y esta era la fuerza debido al peso, ¿no? Vamos a llamarle gravedad para no perderlo, el peso de gravedad. Entonces yo tenía que FK, ¿no? La definición era FK igual a ¿qué? A factor de fricción para la esfera. Esto es para cuando el fluido está yendo así, ¿no? Esta es la velocidad de aproximación. Entonces yo tenía FK por pi por radio cuadrado por 1/2 de la densidad por la velocidad de aproximación al cuadrado. Muy bien. Entonces ahora yo la FK es la que no conocía, ese es el problema, ¿no es cierto? Entonces FK, yo digo entonces acá, tengo que hacer un balance de fuerza. FK más F de flotación es igual a la fuerza debido a la gravedad. Ese es el balance, ¿está claro? ¿Se ve? Sí, ingeniero. Ok. Entonces yo ahora FK es igual. Yo voy a despejar de acá FK, porque eso es lo que quiero despejar ya. FK va a ser igual a FT, o sea, F del peso, ¿no? Menos F de flotación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la FK va a ser igual. La fuerza del peso sería 4/3 de pi por la densidad de quién? De la esfera, ¿no? Porque este es el peso de la esfera. 4/3 de pi, perdón, por el volumen sería por el radio de la esfera. Esta esfera tiene un radio E. 4/3 de pi por radio al cubo por la densidad de la esfera, por la gravedad. Eso sería, ¿esto qué es? Esta es la fuerza de gravedad. Esta es el peso de la esfera. ¿Está claro? Este es el peso de la esfera, ese es F. Ahora, yo tengo que restarle esto a la fuerza de flotación. ¿Cómo se define la fuerza de flotación? Se define como la fuerza el peso, mejor dicho, el peso del fluido desplazado por el objeto que está sumergido. Entonces, ¿cuál es el peso del fluido desplazado? Entonces sería menos 4/3 de pi por radio al cubo por rho del fluido por la gravedad. Y el rho del fluido, porque el fluido desplazado
Entonces, por eso que usted acá, en la FK, tiene que ir igual a 4/3 de pi por radio al cubo, por la gravedad, por rho de la esfera, menos rho del fluido. ¿Ok? ¿Cómo lo ves? Bueno. Muy bien. Entonces, si no hay otra pregunta, vamos. Bueno, ha concluido esta parte, espero que haya sido entendible. Ya, arreglaría el espectáculo. Le voy a rogar a todos siempre que apaguen su micrófono, salvo que lo enciendan para hablar. Todo el tiempo están con el micrófono abierto, no sé si no lo escuchan o no están en clase. O están simplemente era ajata que tenía el micrófono abierto. Tiene que tener cuidado y consideración con los demás compañeros. Y si no, yo cuando vea eso voy a tener que retirarlo de la sala. Jóvenes, espero que quisiera que me digan si han podido se ha podido comprender bien. Ahora es Moyo ahora el que está. Como le digo, desde la próxima vez vamos a retirar de la sala a los que tengan el micrófono con ruido. Eso están pidiendo además sus compañeros de sala que se sienten afectados, con razón. Sí, coincido, hay un chat acá que dice, parece que ni siquiera está en clase, ¿no? Y está ocupando un espacio que bien podría ocuparlo alguno de sus otros compañeros. Bueno, jóvenes, a ver, quiero que me digan si ha sido comprendido el video de hoy. Ingeniero, buenos días. En la parte cuando usted estaba explicando en la pizarra, por ejemplo, no se ha podido notar muy bien las ecuaciones y lo que estaba haciendo. Entonces esa parte no se ha podido entender mucho. Ya, pero estaba la figura y ustedes tienen que estar atentos. En la figura, ustedes saben física. En la pizarra lo que he explicado es el balance de fuerza. Y cuando la esfera cae, la fuerza que ustedes han visto ahí, hay una fuerza de rozamiento para arriba, una fuerza de flotación para arriba y la fuerza de gravedad para abajo cuando la esfera cae. Entonces la fuerza de rozamiento, que es FK, más la fuerza de flotación que está ahí, eso es igual a la fuerza de gravedad. Eso es lo que dice ahí, y eso es explicado en la pizarra, pero ustedes ya lo entienden, que es un balance de fuerza. Entonces ahí sacan, despejan la FK y eso va a ser igual a la fuerza de gravedad, por eso aparece la G, la rho de la gravedad, menos la rho de la esfera, menos la rho del fluido. O sea, no hay donde perderse. Tienen que ustedes razonar sobre lo que estoy explicando, porque si todo lo quieren muy masticado, no se van a dar cuenta.
Además que está clara la película, en su libro no está el diagrama de la fuerza. Por eso este video yo lo puse porque ustedes tienen ahí el diagrama de la fuerza. Eso tiene que aclararlo en su libro texto para que puedan repasarlo. Y tiene que estudiar, no esperar todo de los videos, ¿no? Y de las clases y de la ayudante. Si no estudian, no les va a ser suficiente. Es un consejo que les doy sano para que ustedes puedan hacer un mejor desempeño y tengan un buen resultado. Bueno, yo no puedo seguir hablándoles, para disculpar, solamente quería saber si lo demás se ha entendido y por lo menos lo que acabo de explicar deberían haberlo. Estoy de acuerdo que me pregunten, pero ya les estoy dando la respuesta en base a lo que he hecho en la pizarra, es explicar eso simplemente. Y el tema de las velocidades medias, las velocidades medias son valores conocidos, por eso es una variable característica. En cambio, la velocidad local no es una variable característica, es una variable. Todas las velocidades B, Z, B, R, B, θ, B, X, B, Y son velocidades locales. Pero cuando ya está con la B con dos cositas o una B grande, esa es velocidad media. Bueno, a ver, por favor. Perfecto, Juan Pablo, es correcto. Tienen que poner de su parte ustedes, ¿no? Yo estoy haciéndoles, en realidad este video les hay, seguro que les va a ayudar porque ustedes tienen el diagrama ahí de la fuerza en el caso de la esfera que cae en el fluido. En el otro caso del fluido de las conducciones también el balance de fuerza está clarito. Y no se olviden que esa delta P mayúscula es igual a la delta P minúscula más rho GH. Pero eso es cuando el tubo es vertical u oblicuo. Pero cuando el tubo es horizontal, desaparece la fuerza de gravedad. Y directamente delta P mayúscula es igual a delta P minúscula. Eso es importante, yo no lo voy a aceptar si es un ejemplo de práctica o de examen, ustedes lo confunden, no lo consideran, quiere decir que lo están haciendo de memoria y por tanto no lo están entendiendo. Bueno, eso sería todo por hoy. Ya no hay más clases hasta después del receso, que reinicia nuevamente el 4 de enero, creo. Espero, Dios mediante, estar mejor y espero reanudar las clases entonces. Por ahora sería todo. Les deseo a todos, primeramente, que se cuiden, eviten los juntes, eviten visitas extrañas, inclusive las que lleguen, que sean bien protegidas, porque está muy grave el tema del contagio. Les recomiendo que se cuiden su familia, porque el aislamiento no es nada agradable, ¿no? Entonces, les pido que tengan en cuenta todas las previsiones, las medidas de bioseguridad. Y también les deseo felices fiestas a todos, que estén bien y que lo pasen bien y que se mantengan sanos. Felices fiestas, buenos días. Ingeniero, gracias.